Bien, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a avanzar a partir del capítulo 2 de Primero de Reyes. Y en esencia aquí lo que vamos a ver son las instrucciones que le da David a Salomón para poder afirmar su reino. Recordemos que en el capítulo 1 Salomón había mostrado su primer acto de misericordia al perdonar a Adonías, su hermano, y en este caso vamos a ver también cómo Salomón toma estas primeras acciones también ahora de limpieza del reino. Antes de eso, miren cómo David reconoce acerca de todo lo que él ha hecho por dejar una herencia a sus hijos. Recordemos que él guardó oro, plata, bronce y otras cosas para poder construir el templo, pero la herencia más grande que le pudo haber dejado a sus hijos está justamente aquí en el versículo 2, en el capítulo 2 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó Salomón a su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Creo que David reconoció también algo que a veces nos cuesta de reconocer como seres humanos, que es que un día partiremos y tenemos que dejar las cosas listas para que nuestros hijos, nuestros descendientes, tomen nuestro legado. Y dice David: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que habló diciendo: si tus hijos guardaran mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. La herencia más grande que podía haber dejado David a su hijo, y la herencia más grande que puede dejar cualquier padre a sus hijos, es justamente un temor a Dios, un guardar la palabra, el hecho de poder tener la Biblia como un tesoro en el corazón. Ese es el tesoro más grande que podemos dar. Y este pasaje pues es digno de poder meditarlo un poco más, pero bueno, tenemos que estar avanzando. Y sabes, dice en los versículos 10 al 12, cuentan acerca de la muerte de David también. Dice en el versículo, bueno, en los últimos versículos del 5 al 7 le da instrucciones en cuanto a tres personas, perdón que me lo salté, pero ahorita lo menciono. En cuanto a Joab, le pide que no muera en paz. Joab había sido el capitán del ejército de David por mucho tiempo, un hombre fiel, pero un hombre que había sido muy sanguinario. Recordemos que él en muchas ocasiones desobedeció o tomó acciones sin el consentimiento de David, por lo cual le pide David a su hijo Salomón que tome acciones en cuanto a él. No podía David iniciar ese reino en paz como el rey pacífico, que significa el nombre Salomón, con un hombre sanguinario bajo su mando. Entonces ahí tenemos instrucciones en cuanto a Joab, tenemos instrucciones en cuanto a Barzillai, Galadit, aquel hombre que apoyó también a David, hizo misericordia a David cuando lo protegió también mientras él huía de Absalón. Y dio instrucciones en cuanto a Simei, aquel hombre que cuando regresaba David de la huida de Absalón, o más bien cuando iba saliendo de la vida iba huyendo David de Absalón, al salir de Jerusalén, Simei empezó a maldecirlo, le decía hombre sanguinario, le lanzaba piedras y maldiciones. Al regresar, los hombres de David se dieron cuenta que era un hombre que no merecía estar viviendo, que era un hombre peligroso, y lo querían matar. Pero David dijo: nadie morirá hoy. Así que David le mostró misericordia, le perdonó la vida. Y David dice, aquí en el versículo 6 dice: harás conforme a tu sabiduría. Básicamente aquí con el mismo Joab, pero con estos tres hombres. Así que tuvo también Salomón la oportunidad de mostrar su sabiduría. ¿Sabes? Aún no ha pedido la sabiduría a Dios. No le ha dado esa sabiduría especial Dios a Salomón. Pero Salomón ya muestra actos de sabiduría. ¿Y sabes cuál es el acto más grande de sabiduría que mostró Salomón? Valga la redundancia, antes de recibir la sabiduría de Dios. Justamente pedir sabiduría. Un hombre sabio pide sabiduría. Nunca
tendríamos suficiente como para decir ya no necesito más. Así que Salomón mostró sabiduría aún antes de habérsela otorgado Dios. Y dice ahora sí en el versículo 10, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad, y los días de David que reinó fueron 47 años. Perdón, 40 años, 7 años sobre Hebrón, en otro pasaje más específico leíamos 7 años y medio, y 33 años reinó en Jerusalén, sumando en números redondos 40 años de reino. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. Aquí terminamos entonces con la muerte de David, Salomón ya sentado sobre el trono de David, su padre, y ahora avanzaríamos ya a partir del versículo 13, dice, entonces Adonías, recordando a Adonías, el hermano de Salomón, no está de más pensar un poquito quién es Adonías. Vamos a poner nuevamente la otra lámina que hemos visto ya antes. Su hermano Amnón, el hermano mayor, había muerto, hermano de Absalón. Kileab, posiblemente, como lo mencionamos, habría muerto muy joven porque nunca se vuelve a mencionar de él. Absalón murió en su rebelión, entonces sus primeros 3 hijos habían muerto, así que Adonías habría sido el hermano mayor, el que podría haber ocupado el trono por derecho de edad, pero no por los planes tanto de Dios como la promesa que David había hecho. Entonces comienza ya la limpieza del reino, y Adonías, ¿recuerdas que Adonías había pedido misericordia después de que él había hecho todos sus planes para tomar el reino? En el capítulo 1, dice capítulo 1, versículo 50, que Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió a los cuernos del altar. A ese lugar solamente podía ir un asesino que había cometido un crimen por inocencia. Y Salomón, el primer acto del reino de Salomón, en el versículo 51, versículo 52 dice, Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Fue un acto de misericordia, pero al mismo tiempo permitió Salomón, en su sabiduría, que él demostrara si había bien o seguía en la maldad en su corazón. Y aquí demuestra la maldad porque dice que Adonías, versículo 13, capítulo 2, 13, vino a Betsabé, supo a quién acudir, a Betsabé, que parece ser que era una mujer influenciable, de débil carácter. Podríamos pensar en eso porque por las acciones que ella misma ha cometido desde antes con David, ¿no? Pero dice que vino a Betsabé, le pidió hablar con ella. Versículo 14, 15 dice, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel se había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Aquí admite incluso que Dios había decidido que él fuera el rey, pero aún las pretensiones del reinado, estas palabras eran tramposas, porque tiene aún pretensiones de tomar el reino. ¿Y cuál es la petición? Que hable al rey, versículo 17, y que me dé a Abisag sunamita por mujer. Aquella mujer que seguía siendo virgen, pero que había servido como parte del harén de David, porque dormía con David para calentarlo en su ancianitud. Pero el hecho de que él tomara a Abisag como mujer implicaba que iba a tomar ante los ojos de todo el pueblo, que iba a tomar él a una mujer que había sido esposa de David, y por lo tanto era una clara pretensión de que él quería ser rey. Así que Betsabé accedió, cosa que no debía haber hecho, pero ella inocentemente, no lo sabemos, accede, quizás por temor, y viene con David y dice, te tengo que hacer viene con Salomón y le dice, te tengo que hacer una pequeña petición, versículo 20. Versículo 21, désele a Abisag sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Salomón respondió pues con ira,
Dice el rey Salomón respondió a su madre, dijo, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia, grandes hombres que habían apoyado a David. Ahora tú también quieres apoyarlo, ahora también le vas a dar a Abisag, pues ¿por qué no le pides también que se le dé el reino? Y dice el versículo 23, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Justamente estas palabras que Adonías dijo aquí mostraban lo que había en su corazón. Y sabes, yo creo que es muy claro para nosotros que si nosotros no tratamos lo que hay en nuestro corazón de raíz, tarde o temprano volverá a salir. Los pecados del corazón vuelven a salir cuando no son arrancados de raíz. Así que dice que versículo 24, por mano de Benaía, manda a Benaía a quien sería el nuevo capitán del ejército, a matar a Adonías por este acto en el cual él pues demostró que tenía pretensiones del reino. Dejarlo con vida sería un gran peligro porque podría pasar de nuevo lo que Salomón hizo, de querer tomar el reino a la fuerza. Y dice que en versículo 25 viene Adonías, viene Benaía y mató a Adonías. Y vamos a seguir aquí con el tema de la limpieza del reino, pero en el versículo 28 también tendríamos aquí un tema que podríamos agregarlo de una vez. Si se fijan, es el versículo 35, los nombramientos de Benaía y Sadoc. Dice en el versículo 35 que lo podríamos, porque aquí justo aparece también la muerte el perdón del sacerdote Abiatar. Dice que versículo 27, así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Elí, el sacerdote Elí, fue aquel hombre que tuvo a sus hijos que no les estorbó el pecado cuando Samuel era todavía pequeño, y aquel hombre que murió desnucado cuando cayó hacia atrás, que le habían robado el arca. Él, porque no estorbó a sus hijos, se le había profetizado que no habría quien continuar el sacerdocio. Así que esto es un cumplimiento de aquella profecía. Lo puede buscar en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 31 al 35. 1 de Samuel 2, 31 al 35, para recordar esa profecía de Samuel. Pero, ¿sabes? Entonces, se da cuenta Joab que Adonías era muerto por su rebelión manifiesta. Posiblemente Joab habría sabido de esta petición y no sería extraño, aunque no lo menciona la Biblia, que podría estar hasta cierto punto implicado en esos planes que él solía hacer. Se da cuenta de la muerte de Adonías, se da cuenta que Abiatar había sido expulsado del sacerdocio y que merecía la muerte, pero se le perdona la vida solamente por causa de que él había cargado la arca. Dice en el versículo 26, vete, le dice Salomón a Abiatar, vete a Notot, a tus heredades, porque eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, porque has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Así que toda esta trama que había ocurrido en el capítulo 1 ahora está rindiendo frutos también, y Salomón está haciendo justicia. Dice entonces, ¿qué fue lo que hizo Joab cuando se entera? Pues el versículo 28 dice que vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió a los cuernos del altar. Lo mismo que había hecho Adonías buscando misericordia, pero repetimos, quien hacía esto lo hacía porque era un derecho para alguien que había causado accidentalmente en inocencia la muerte de alguien. Éxodo 21:4, si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitaré para que muera. ¿Y qué había hecho
Joab así había sido cómplice con Adonías. En primer lugar, había asesinado a Abner, el general del ejército de Israel, general de Saúl. Puedes ver esto en 2 de Samuel 3:27, cuando dice que Abner volvió a Hebrón. David le había hecho un pacto de paz con él, ya habían tranquilizado las cosas, pero Joab tenía todavía el resentimiento de que había matado a su hermano Asael, aquel hombre ligero de pies, al cual le atravesaron el corazón por la quinta costilla con la lanza. Y dice que Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y ahí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió por la quinta costilla y murió. Había asesinado a Abner en tiempo de paz. Y David había hecho pacto con Abner. Amasa, el general del ejército de Judá, que había colocado como rey a Mefiboset, que también había mostrado ser leal a aquel que había jurado, que era la casa de Saúl. En 2 de Samuel 9:10, Joab le dice a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab la diestra de la barba de Amasa para besarlo, pero no se cuidó Amasa de la daga que estaba en la mano, que se le había caído y lo había recogido, y con él lo hirió en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, cayó muerto sin darle un segundo golpe. Así que había sido cómplice de Adonías, asesinado a Abner, asesinado a Amasa, todo esto a escondidas del mismo David, además de que también había matado a Absalón en contra de las instrucciones directas de Absalón. Y dice entonces, versículo 32, Jehová hará volver tu sangre sobre tu cabeza, porque él ha dado muerte, su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo están las acusaciones. ¿Y qué hace Joab? Se había agarrado a los cuernos del altar, y Joab dice: aquí moriré. Y bueno, se le cumplió el deseo. El aquí moriré está en el versículo 30, que dice: aquí moriré. Así fue entonces que vino Benaía, versículo 34, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. Y el rey puso, lo que tenemos aquí como punto C, bueno, yo tengo aquí a la izquierda, usted lo tiene a la derecha, la proyección del PowerPoint, los nombramientos los nombramientos de Benaía y Sadoc, el punto D. Dice: el rey puso en su lugar a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc lo puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Todavía seguimos con la limpieza del reino, en el punto C, versículos 36 en adelante. Estos versículos pues hablan de este nuevo gabinete que comienza Salomón a crear, un nuevo rey, un nuevo gabinete, nuevo general de ejército en lugar de Joab, nuevo sacerdote en lugar de Abiatar. Y aún queda el tema de Simeí, lo hace venir y le da también aquí, mostrando nuevamente sabiduría, oportunidad, le muestra gracia, y la gracia es una libertad condicional. Solamente podía vivir dentro de Jerusalén. Edifica casa en Jerusalén y no te vayas a ningún lado. Quizás él entendía la realidad de ese dicho que dice: ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Y así podría estar observando lo que él haría, ¿no? Y sabes, dice versículo 37, dice que el día que salieras más allá del torrente de Cedrón, ese arroyito que pasaba por las orillas de Jerusalén, dice: sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. En otras palabras, tú serás el único responsable de tu propia muerte. Y bueno, dijo Simeí: es buena la palabra,
como el rey mi señor ha dicho, así haré a su siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. 3 años después, obedeció 3 años, hasta que unos siervos suyos escapan y el rey se entera y manda a matar a Benaía por lo que había dicho. Eso lo podríamos ver versículo 43. ¿Por qué no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Había jurado por Jehová, así que falló a su palabra. Fíjate que a Simei le pareció más importante recuperar a sus esclavos que ser leal a David, que mantener un juramento en nombre de Dios. Lealtad, integridad, agradecimiento no le parecieron importantes, valían más los esclavos que se le habían escapado. Y bueno, en el versículo dice, versículo 45, y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió. Terminamos el capítulo 2 y en el capítulo 3 vamos a ver cómo Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón está iniciando su reino, empieza a hacer ciertos tratos también políticos y una forma de mantener un pacto de paz con una nación era casarse con la hija del rey de la otra nación. Pero sabes, en un momento Israel no tendría enemigos. Salomón era un hombre de paz, esto pudo haber apoyado su causa de paz, pero sabes, las mujeres más adelante fueron causa de la desgracia de Salomón. Particularmente se menciona también la hija de Faraón. Se casaba con diferentes mujeres y les iba haciendo, tú crees en tales dioses, y le hacía su altar. Y ese fue causa también. Dice en el versículo 1, hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Y dice hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada en nombre de Jehová. Los lugares altos, me gustaría también que recordemos un poco en cuanto a este mandato de los lugares altos. Era el tema de los lugares altos. Antes de entrar a los lugares altos tengo algo que mostrarles. Hablando de las mujeres. Más adelante en Primero de Reyes capítulo 11, versículo 3, menciona que tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 700 esposas y 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres, y sus mujeres desviaron su corazón. Fueron pequeñas decisiones que fue haciendo, obviamente eso ya fueron grandes, pero las decisiones aún pequeñas, lo que fue pasando fue que la maldad, bondad versus maldad, las cosas malas que eran pequeñas al inicio de su reinado, había muchas cosas buenas, positivas, pero conforme fue avanzando en su reinado, las cosas buenas eran cada vez menos y las cosas malas fueron aumentando. Esa es una de las características que tiene el pecado, que no se va a quedar donde está, que va a seguir aumentando. Así que si no sacas lo que hay en tu corazón, aumentará. Y el tema de los lugares altos, regresando aquí a las láminas, vamos a tener una pequeña lectura del Dr. Scofield. Él dice: el uso de los lugares altos, eran lugares en las montañas, se consideraba que estarían más cerca de Dios en ese lugar. Se usaban para edificar altares, parecen haber sido memoriales y universales. En la misma manera, esta práctica no era mala, pero después de haberse señalado el monte Moría y el templo como centro de adoración, puedes ver estos pasajes que están ahí, por ejemplo, Deuteronomio 12, que dice que cuando Dios escogiera un lugar, allí tienen que ir, no a otro. En el versículo, es el versículo 5, el versículo 11 dice: al lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner su nombre, allí llevaréis todas vuestras ofrendas. Versículo 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el versículo 14, el Deuteronomio 12, 14.
en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis todos tus holocaustos y haréis todo lo que te mando. No, una vez que se edificara el templo, no tenía que ir a ningún otro lugar. Apareció, segunda de Crónicas 7:12, apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Después de segunda de Crónicas 7, después de que se elige ese lugar para edificar, que se edifica el templo y Dios elige ese lugar, no debía haber sacrificios en ningún otro lugar. Así que hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque aún no se edificaba la casa en nombre de Jehová. Eso era aceptable dentro de las leyes de Dios. Y bueno, tenemos el tiempo cumplido. Vamos a detenernos aquí para ver en el siguiente video cómo Salomón pide sabiduría.